Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El enigma del cerebro. Ciertamente, sobre la cuestión del cerebro, su funcionamiento, sus funciones, su estructura, su anatomía, etc., se han escrito infinidad de libros en todo el mundo. Uno de ellos, y realmente pues muy interesante, es el libro de Ignacio Morgado, titulado Materia Gris, que trata del conocimiento del cerebro y que también pues analiza la historia del estudio de la investigación sobre el cerebro. Ignacio Morgado es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por supuesto, hay otros muchos estudiosos, investigadores, profesores, etcétera, que se dedican al estudio del encéfalo, del cerebro. Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido también es Francisco Mora. En relación con la memoria, por supuesto, se han escrito también pues gran cantidad de libros y es verdad que siempre se cita cuando se habla de los procesos de la memoria a Ebbinghaus, pero esto habría que matizarlo porque diríamos ha habido otros estudiosos que también han analizado la capacidad de memorización, como Müller y Pizecker, que establecieron que el número de ensayos necesario y la cuantificación de la memoria se puede conseguir determinando los porcentajes de sílabas correctas o incorrectas recordadas. Esto también lo señala Morgado en su libro, por supuesto, y pues también señala que el biólogo evolutivo alemán Richard Semon, que murió en 1918, relacionó las memorias con cambios físicos, que es lo que se conoce como engramas, que ha quedado ya pues, en la literatura de la psicología, de la medicina, de la biología. El término engrama, por ejemplo, pues lo acuñó Richard Semon en 1904 y ya fue de uso común a partir de entonces, a lo largo de la historia de la psicología, de la medicina, de la neurociencia en general, etc. De hecho, pues Richard Semon señaló una cosa curiosa, y es que cada repetición de la traza, en vez de reforzar la precedente, que sería lo pensable y lo lógico en un primer momento, crea una nueva representación. Con lo cual parece que pues limita los efectos de las repeticiones en los procesos de memorización. Por otra parte, si se realizara pues, un análisis a lo largo de la historia de la filosofía, de la historia de la medicina, de la historia de la ciencia en general, pues podemos pensar en Hipócrates de Cos, que es considerado, como se sabe, el padre de la medicina, que nació en el 460 a.C. y murió en el 367 antes de nuestra era, y que, por ejemplo, entre otras muchas cosas que descubrió, pues está que la epilepsia se debía a causas naturales y no era derivada de los dioses, de los espíritus, etc. Pero incluso Sócrates también consideró el alma como la esencia del hombre. Y si pensamos, por ejemplo, en un filósofo tan esencial para la historia de la filosofía y para la civilización occidental como Platón, pues también pensaba que la razón tenía que estar alojada en el cerebro, ya que era de forma esférica. En cambio, su gran amigo y discípulo, y gran pensador también, Aristóteles, pensó equivocadamente que pues la sede del pensamiento estaba en el corazón y no en el cerebro, porque un órgano aparentemente insensible, como era el cerebro, pues no podía ser la sede de las sensaciones desde la perspectiva aristotélica. En esto claramente estaba equivocado, pero se entiende pues la razón de su equivocación. Además, también tuvo otros errores Aristóteles, aunque era un gran científico. Por ejemplo, supuso erróneamente que el cerebro carecía de sangre, y no es cierto. También lo señala Ignacio Morgado en el libro. Y también pensó o creyó que no existían conexiones entre el cerebro y los órganos de los sentidos, algo que no es cierto porque sí existen esas conexiones y son muy numerosas por otra parte. El mismo Aristóteles pensó que el corazón era la sede del pensamiento, porque se movía, tenía una cierta actividad que era observable a simple vista, etc. Y en cambio, pues desarrolló, elaboró una hipótesis para explicar las funciones cerebrales y fue pues una interpretación muy curiosa, yo diría que muy imaginativa, pero también basada en razonamientos lógicos. Aristóteles pensaba que el cerebro era una especie de radiador, reductor de la temperatura corporal,
algo que está muy alejado de la realidad, que no es en absoluto así. En cualquier caso, pues hay que disculpar estos errores de Aristóteles porque estaban causados por el desconocimiento anatómico y real de la función cerebral. Otro gran médico, que era Galeno, en la época romana, que era un gran admirador de la obra de Aristóteles, rechazó, por ejemplo, que el corazón fuera la sede de las funciones mentales, como es lógico. Y había una investigación más avanzada de las funciones de los órganos corporales, y eso dio lugar pues a que hubiera otras doctrinas de otros médicos que desarrollaron pues estas nuevas ideas que se fueron diríamos afirmando pues de una manera clara a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo, también en la antigüedad romana, por supuesto. Si consideramos, por ejemplo, la obra Meditaciones de Marco Aurelio, del emperador y filósofo estoico, podemos suponer que ya hay unos atisbos muy claros de inteligencia emocional en esta obra, en este escrito de Marco Aurelio. Y, por ejemplo, podemos indicar una de las frases que aparece en esta obra, que es realmente pues, coincidente con lo que se piensa en la actualidad, cuando escribe Marco Aurelio lo siguiente: la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y esto pues es una de las máximas de la psicología actual, del siglo XXI y también, por supuesto, del siglo XX. Lo ha sido. Por otra parte, durante la Edad Media, pues diríamos que, sobre todo hacia finales de la Edad Media, o por lo menos la parte del siglo XII, vamos a decir aproximadamente alrededor del año 1180, Rogerius Frugardi, que murió en 1195 y nació en 1140, que era médico de la prestigiosa escuela de Salerno en Italia, pues desarrolló estudios de anatomía y cirugía y publicó pues el primer gran tratado de cirugía, que se titulaba Practica Chirurgiae, el primer texto medieval europeo de cirugía, lo cual supuso pues un paso hacia adelante realmente pues inmenso. En este orden de cosas está claro que, por ejemplo, otro gran filósofo como Descartes, en Las Pasiones del Alma, este libro de este filósofo francés, desarrolló y propuso 6 emociones básicas que, a juicio de Descartes, eran la sorpresa, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza, y que pues eran el resultado, de alguna manera, según el planteamiento cartesiano, de los movimientos de las partículas en el cerebro, los órganos vitales o la sangre. Esto realmente era falso, era erróneo. También pues la doctrina de los espíritus vitales de Descartes pues también era otra doctrina errónea o falsa. Y por otra parte, pues un coetáneo del propio Descartes, como es Blaise Pascal, que fue un gran matemático, inventor, etcétera, y filósofo, se opuso a la concepción cartesiana del sistema nervioso como una máquina. Y hay que tener en cuenta que Pascal murió en 1662 a los 39 años de un cáncer cerebral. Pero ya a los 19 años Pascal había inventado o desarrollado una primera máquina de sumar automática, que es, podemos decir, el primer precedente de los ordenadores del siglo XX y XXI. En este sentido, pues bueno, las obras de estos filósofos fueron importantes para el desarrollo del pensamiento y de la ciencia, junto con las de otros muchos como Galileo, Newton, Copérnico, Tycho Brahe o Kepler, etcétera. Es en definitiva el resultado de la revolución científica, y sobre todo podemos pensar también en el método hipotético deductivo. En cualquier caso, ya si pensamos en el siglo XXI en relación con la investigación sobre el cerebro, pues cada vez hay más investigadores dedicados al estudio y al análisis de las funciones cerebrales, y lo que se está avanzando actualmente, sobre todo por lo que yo he leído en distintas obras, libros, etcétera, pues artículos, etcétera, pues es sobre todo la investigación en drogas inteligentes, en medicamentos exactamente inteligentes que puedan ayudar a reforzar la memoria, las capacidades cognitivas en definitiva de las personas, y sobre todo medicamentos que sirvan para
luchar de una forma eficaz contra el Alzheimer, contra todos los tipos de demencia que existen y también, por supuesto, contra las enfermedades mentales, etcétera. Pero sobre todo potenciar el cerebro en el sentido de que pues, las personas vivan con un cerebro lo más sano posible hasta la última parte de su vida, incluso también. Y en este sentido creo que las investigaciones que se hacen pues a nivel militar y a nivel de laboratorios en todo el mundo, pues creo que son muy prometedoras, por lo que dice la literatura científica que se puede consultar y que se puede leer actualmente. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.